La mayoría de las casas y apartamentos modernos hoy en día vienen con conceptos de espacio abierto. Es lo que llamamos un lienzo totalmente en blanco y vacío. Y para la mayoría de personas esto es aterrador, porque no saben cómo dividir el espacio y terminan pegando los muebles a las paredes. O si ponen muchas cosas se ve todo amontonado y desordenado. Pero no te preocupes, hoy vamos a ver los 5 tips ganadores para integrar la sala y el comedor en un espacio combinado centrado en la calidad de vida. Veremos las medidas exactas que debes considerar y las conexiones profundas que crean esos espacios, especialmente cuando vas a vivir allí. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Mi nombre es Tomás, soy arquitecto y profesor universitario con más de 15 años de experiencia en diseño de proyectos de vivienda y estoy aquí para ayudar a cientos de personas a dominar las técnicas de diseño y tecnología para potenciar sus proyectos. Así que entremos en materia de una vez. Tip número 1. Hay un mito gigante que dice que si tu sala comedor es pequeña, debes empujar todos los muebles contra las paredes para ganar espacio. Esto es lo peor que puedes hacer porque matas la fluidez del lugar. En un espacio abierto, los mismos muebles son los muros invisibles que dividen los espacios. Usa la parte de atrás de tu sofá principal para dividir visualmente la sala del comedor. Al separar los muebles de la pared unos 10 o 15 centímetros si se puede, el cerebro percibe que hay más aire alrededor y automáticamente el espacio se siente más grande y sofisticado. Gana fluidez cuando puedes caminar sin tropezarte con todo. Tip número 2. La circulación manda. En arquitectura, si no puedes caminar cómodo, el diseño es un desastre, por más bonito que sea. Así que anota estas medidas exactas que te van a salvar la vida cuando vayas a comprar tus muebles. Primero, olvídate de mesas gigantes. Si tu espacio es pequeño, cada persona necesita alrededor de 60 centímetros de ancho en la mesa para comer cómoda. Punto. No hay que negociar. No quieres que tus codos le peguen a la persona que está al lado o que colocar un plato al lado del otro sea completamente imposible. Segundo, deja siempre entre 80 a 90 centímetros detrás de las sillas del comedor hacia la pared o el siguiente mueble. Si es posible, deja un poco más. Necesitas ese espacio para echar la silla hacia atrás y levantarte sin pegarle a nadie. Y tercero, el pasillo que conecta a tu puerta, pasando por la sala hasta la cocina. Nunca debe medir menos de 80 a 90 centímetros de ancho. Haz esta prueba colocando pedazos de cinta enmascarada en el piso y calcula antes de comprar la mesa redonda o rectangular que ya viste en algún almacén. En lugar de eso, aplica mi regla del 80-20. Mantén tus paredes, tus muros, tapetes y muebles grandes en colores neutros. Eso te daría más o menos el 80% de los elementos del espacio. Y usa el 20% para ubicar el hilo conductor. Y te preguntarás, pero ¿y eso qué es? Te pongo este ejemplo. Si la mesa de tu comedor tiene patas de madera, coloca un elemento decorativo o una repisa, si puedes, con el mismo material o parecido, o con el mismo color en la sala. Si tus cojines de la sala tienen un tono azul, puedes poner un jarrón o un cuadro de ese mismo tono en el área de la mesa. Solo con ese pequeño detalle, tus ojos unen los puntos a través de los hilos conductores entre la sala y el comedor, lo que le da una calma visual brutal a tu cerebro. Imagina el caso contrario, donde tu cerebro le dice a tus ojos que trate de enfocarse en algo, pero hay tanta estimulación visual que no logra entender el espacio y más bien se angustia al entrar en un estado de confusión. Vamos al tip número 4 y 5 que son puramente de calidad de vida, porque tú no estás armando un museo o una galería de arte, lo que estás haciendo es armando el hogar donde vas a descansar y a recibir a tu gente. Vamos primero con el tip número 4, que es la conexión con el exterior. Si tienes un apartamento con balcón o un ventanal, por favor no le des la espalda. Ubica el sofá o la cabecera del comedor de forma que tú y tus invitados puedan ver hacia afuera. Cenar viendo las luces de la ciudad
o tomarte un café mirando la luz natural por la ventana tiene un efecto psicológico impagable. Además que te permite bajar el estrés. Y si bien la vista quizás no sea tan buena, el mirar y poder dejar entrar el viento le permite al cuerpo relajarse al sentirse en el exterior, pero seguro al interior de tu hogar. Entremos al tip número 5. La luz define el uso. Tu sala y comedor están en el mismo salón, pero no se usan para lo mismo. Eso no significa dividir el sistema de iluminación, o peor, no pongas luz blanca de quirófano como la que usas en el estudio. En el comedor, usa una lámpara colgante a unos 75 centímetros sobre la mesa, con luz cálida para hacer la cena más acogedora. Y en la sala, usa luces cálidas indirectas o lámparas de pie, que inviten a tirarse en el sofá a ver una película, a tomarse una copa de vino o simplemente a charlar quitándote los zapatos durante un rato sin preocuparte de nada. Un espacio pequeño o mediano no tiene por qué sentirse limitante si usas la arquitectura a tu favor. Con estas medidas y rompiendo estos mitos, te garantizo que tu sala y comedor van a ser el rinconcito favorito de todos. Déjame saber en los comentarios qué es lo que más te estresa o te incomoda de tu sala comedor actual. Y para que no se te olvide ninguna medida que vimos el día de hoy, te dejo aquí abajo en el primer comentario un link para que descargues la guía gráfica en PDF con los diseños que vimos el día de hoy y estos videos que te ayudarán a seguir diseñando los espacios de tus sueños. Si encontraste valor en este video, por favor considera suscribirte, comparte y dale like. Nos vemos en el siguiente video.